Hola, estamos en Punto de Emancipación. Hoy tenemos el privilegio de estar con Javier Francé, que ha sido un atento analista de todo lo que surgió después del 15M, de la experiencia política de Podemos en España, y también comparte con nosotros ser un compatriota y por lo tanto sentirse concernido e involucrado con lo que ocurre en Argentina. Precisamente por esta doble vinculación nos interesaba, en la medida de lo posible, establecer una serie de analogías, si se quiere, vamos a ver si son forzadas o no, entre dos gobiernos que podríamos en principio, de modo general, caracterizar como progresistas, el gobierno que actualmente está en España, cuyos principales asociados son el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, y el Frente para Todes en Argentina, que es una coalición en donde el protagonismo del kirchnerismo y de Alberto Fernández es muy determinante. Han surgido, y de esta manera le voy proponiendo el diálogo a Javier, ya varias cuestiones. En el caso de Argentina hay lo que podríamos caracterizar como un discurso de una cierta impaciencia, personas que hubieran esperado medidas más radicales o una continuación del kirchnerismo de aquel entonces, o una determinación más enérgica con respecto al triple problema que afecta a la Argentina, que es la deuda, la recesión y la inflación. Tres cuestiones que vinculadas entre sí hacen de la Argentina un país hipercondicionado, digamos. Y luego aquí mismo, salvando las distancias geopolíticas, por supuesto, también a veces aparecen en la orientación del Partido Socialista y en la orientación de Podemos cuestiones análogas con respecto a cómo debería posicionarse Podemos participando ahora ya de una política del Estado. Bueno, estas son simplemente descripciones para que nuestro amigo Javier comience a presentar sus reflexiones. Bueno, ante todo, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Sí, yo comparto, yo creo que justamente es quizá el momento de mayor acercamiento entre Argentina y España en términos políticos, ¿no? Es curioso, pero no solo por las cuestiones temporales de que los dos gobiernos acaban de empezar, sino sobre todo desde el punto de vista que podríamos llamar ideológico, digamos, ¿no? Y hay ciertas paradojas. Me parece que aquí es un poco por el efecto de la entrada de Unidas Podemos en el gobierno, que lleva un poquito a su izquierda a la socialdemocracia, digamos. Y en Argentina es, digamos, y aquí es un poco por salir un poco de la socialdemocracia clásica o volver a lo que era la socialdemocracia clásica con este pequeño giro a la izquierda. En Argentina sería más bien por una llegada hacia algo que podríamos caracterizar como un discurso, no sé si socialdemócrata, pero progresista o de centro-izquierda. En el sentido de que, bueno, lo que representa, yo creo, Alberto Fernández es un poco por un lado, no diría yo una moderación, pero sí un apaciguamiento, digamos, de lo que fue la tensión, sobre todo en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero más en largo plazo, y que me parece lo más interesante, yo creo que Alberto Fernández condensa, digamos, lo mejor de las tradiciones progresistas desde la vuelta a la democracia, ¿no? Diría la renovación, que es de donde él viene, el alfonsinismo, que es un discurso que está muy presente en él, y el propio kirchnerismo, que está, por supuesto, presente en él a través de su biografía y, sobre todo, a través del rescate de la figura y de su propio papel en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto hay una convergencia que es muy interesante. Y me parece que en los dos lados hay efectivamente una crítica, una cierta impaciencia, como suele pasar con gobiernos reformistas, digamos, ¿no? Me parece que en los dos lados, sobre todo en el caso de Argentina, bueno, nace de una preocupación o de una pregunta que nunca tiene respuesta certera, digamos, ¿no? Bueno, la pregunta sería cómo avanzamos más, si radicalizando la oposición o moderando para que la oposición no se radicalice contra nosotros, ¿no?
Esa respuesta no es posible tenerla de manera cierta. Yo creo que la posición del gobierno de Alberto Fernández hoy es la correcta, digamos, ¿no? La Argentina no creo que dé para mucho más. De hecho, él llega porque, bueno, la jugada que hace Cristina Fernández le permite al llegar, y esa jugada es perfectamente consciente que implica una propia, digamos, bajar la intensidad de lo que había sido su último gobierno. O sea, discúlpame, sí, Javier. O sea, que le dirías a los impacientes que esperen. reconozcan ciertas restricciones de la coyuntura y que, digamos, tal como se están configurando las cosas, y como lo has descrito muy bien, más que consolidar ahora la oposición, es más importante ver qué es lo que se puede hacer, cuáles son las condiciones de posibilidad de lo que se puede realizar. Sí, porque además que yo creo que hay, primero eso, que el hecho, digamos, para poder producirse esta vuelta, digamos que es una vuelta novedosa, como se propuso además, hubo que cambiar la propia estrategia, además la propia Cristina lo hace con una gran lucidez política y una gran generosidad política. Y por el otro lado creo que hay una cosa que es novedosa en Argentina, que es justamente, mi hipótesis de fondo es que la dicotomía peronismo-antiperonismo se está diluyendo en Argentina. Eso es muy importante que avancemos ahí. A ver. Lo cual no quiere decir que no haya peronistas y no haya antiperonistas. Pero... Hay peronistas que le reprochan a Alberto que su modelo es más Alfonsín que el propio Exacto, claro. Entonces, el tema es que hay, en primer lugar, podríamos decir, lo más sencillo sería que hay peronistas en ambos lados, digamos, hay más del lado de Alberto y el PJ se va a unificar ahora. Pero yo creo que en términos de cultura política hay una fusión, por eso digo que él representa esas tres tradiciones, digamos, y en el caso de él, claramente la remisión, digamos, a la figura de Alfonsín es muy notable, que a su vez era, en su momento, yo creo que es el que da un segundo paso en relación a aquel primer paso que dan Balbín y Perón ya en los años 70. Alfonsín, creo que su discurso de campaña y todo su discurso era un discurso no antiperonista, claramente, ¿no? Sino recuperar, digamos, la tradición popular del radicalismo y sacarlo del lugar del partido antiperonista, y creo que lo logra, digamos, ¿no? Entonces, en la medida en que esa dicotomía yo creo que no tiende a diluirse bastante, y creo que se diluye por efecto de la dictadura, ¿no? Creo que la dictadura genera una matanza tan brutal y tan inédita que construye una nueva frontera política que son los derechos humanos. Entonces, esa frontera pone a peronistas y antiperonistas, digamos, de izquierda, del mismo lado del campo, ¿no? Y eso hace que los derechos humanos sean la base de la democracia argentina, que es un avance enorme. O sea, el verdadero sujeto político son los derechos humanos. El reordenamiento del escenario político es a partir de los derechos humanos y por lo tanto el antagonismo peronismo-antiperonismo se tiene que reordenar según la posición que se tome con respecto a los derechos humanos, y esta es tu hipótesis. Exacto, y además yo creo que el tema de los derechos humanos nos, digamos, por decir así, en épocas de virus, inocula, digamos, un elemento liberal en la tradición popular que no estaba tan presente, o que estaba más presente, en este caso, del lado del radicalismo, digamos, un liberalismo popular con más acento en el liberalismo político, y un poco menos en el peronismo, que siempre fue una tradición más de corte schmittiana, que, digamos, no era que negaba el liberalismo político, pero sí que desconfiaba un poco más de él. Sí, exactamente. O sea que el kirchnerismo reintroduce de algún modo algo de la tradición liberal en esta lectura. Totalmente, yo creo que sí. Y entonces, frente a esto, lo que se está constituyendo también hay una novedad, yo creo que hay una transformación grande en las identidades políticas en Argentina, que es que por primera vez se constituye una derecha, un centro derecha, claramente alrededor de sus valores, digamos, sin utilizar, utilizar no me gusta, pero sin incluirse en los grandes partidos nacionalpopulares, como había sido el radicalismo y el peronismo, sino que ya claramente se presenta con un programa de centro derecha o de derecha, para mí claramente de derecha, neoliberal además, y responde a esa identidad. A mí me parece que eso, digamos, por un lado, evidentemente es, desde el punto de vista ideológico, para los gustos de uno, negativo, pero por el otro lado, desde el punto de vista político, e incluso paradójicamente para un programa de centro-izquierda, yo creo que puede ser positivo porque lo va a obligar, digamos, a enfatizar sus posiciones progresistas, digamos, ¿no?
La ultraderecha en Argentina, ya que hemos sacado el tema, el otro día Macri dijo que, para ponernos a tono con la época, que el populismo era peor que el coronavirus. Esa podría ser una frase de la ultraderecha europea. Sí. ¿Ves condiciones para que en la Argentina esa derecha que ahora se organiza ya con una referencia con respecto a ella misma sin necesidad ya de pasar por el eje peronismo-antiperonismo? ¿Ves la posibilidad de una constitución en el seno de esa derecha, de una ultraderecha? Bueno, podría ser, porque justamente yo creo que lo que muestra más que esa nueva identidad es una identidad derecha es más justamente la posición desconfiada y en cierto punto peyorativa hacia los derechos humanos que tuvo Macri. Un curro. El curro y toda la gestión y todo el meterse en el tema de derechos humanos, que realmente yo creo que fue una torpeza política de su parte, porque lo podría haber dejado, ya sabemos, digamos, que no es afecto a la continuidad de los juicios y todo eso, pero ya era un tema consolidado en la justicia, lo hubiera podido dejar ahí, pero sin embargo hizo de eso un elemento ideológico de aglutinamiento de los suyos, digamos. Es más, digamos, está más lejos de la política de derechos humanos Macri que de las propias tradiciones nacional populares, peronistas. Recordemos que él, uno de los últimos actos que hace es descubrir un busto de Perón con sindicalistas peronistas, ¿no? Y en eso no tenía tanto problema, aunque efectivamente tiene un elemento antiperonista fuerte, digamos, ¿no? Pero bueno, él contraponía, digamos, al menos al principio, el peronismo al kirchnerismo. Bueno. Te voy a, perdóname, una pregunta sobre tu hipótesis de fondo que he discutido con compañeras y compañeros allá. ¿Ya no va más la antinomia peronismo-antiperonismo o en realidad lo que subsiste es el antiperonismo y en cambio habría que relativizar que el peronismo sea el mito fundacional y constitutivo de la política contemporánea argentina? Claro. Sí, a ver, yo diría que el peronismo, digamos, o por lo menos la figura de Perón y la de Evita también, creo que han entrado al panteón nacional. Ya no son elementos de división fronteriza. El acto de Macri inaugurando el busto de Perón, también que fue al inicio, pero yo creo que es sintomático, digamos, es muy notable. Lo que hay es, lo que ha quedado, yo creo que es más el antiperonismo de derecha tradicional. Y que ahora, digamos, frente a este nuevo eje, yo creo que se desnuda como lo que siempre fue, un antiprogresismo, digamos. Más que un el problema de ese sector no era, digamos, ni el presunto autoritarismo que le echaba en cara al peronismo, el no cuidado de la República, la división de poderes, etcétera, sino realmente que todo eso, en todo caso, se hiciera en favor de valores igualitarios, claramente. Perfecto. Con respecto a esto, me gustaría comentar de esto. Hay una corriente en Italia, marxista, que sin embargo es antiprogresista y muy leída por los peronistas de derecha en Argentina o peronistas ortodoxos. Hay una serie de autores europeos, uno es ruso, que se define él mismo como peronista y es asesor de Putin, Dublin, pero hay un marxista italiano, Fusaro, que está contra el movimiento gay, contra el LGTBI, y tienen como rasgo particular que quieren construir un espacio normativo en donde no esos derechos humanos que para ellos pertenecen a la globalización y a la tradición liberal sean eliminados. De hecho, se definen como de izquierdas en lo económico y de derechas en lo cultural. Esto ha entroncado con sectores del peronismo argentino que le han dado todo un espacio de lectura a Alain de Benoist, a Dublis y a Fusaro. ¿Cómo y yo creo que leerías este fenómeno? Sí, ¿no? yo creo que eso está... Justamente, a mí me parece, digamos, en el peronismo, yo creo que si hay algo que unifica, digamos, el peronismo es una cierta concepción del poder, digamos, ¿no? Más bien schmittiana, diría. Sí. Incluso a veces a pesar de sí mismo, sin saberlo, digamos, ¿no? Pero bueno, hay una cosa... La lógica amigo-enemigo, digamos. Sí, la lógica amigo-enemigo y la cuestión del fortalecimiento, el poder como un elemento ineludible de la política y por lo tanto no tener esa actitud liberal de contener o disminuir el poder para poder hacer política, sino al revés, digamos, ¿no? Fortalecer el poder para poder construir.
Yo creo que a partir de ahí hay una diferencia grande y creo que ahí el kirchnerismo ha sido justamente muy flexible y muy innovador, digamos, ¿no? Me parece que el peronismo de derecha concibe más la nación como una cuestión homogénea y monolítica que contenga a los sectores populares para evitar, digamos, un desborde, digamos, diría hoy que se ha vuelto a poner de moda, comunista, digamos, o revolucionario, de izquierda. Pero en ese sentido, y creo que por esto que decía del el elemento de derechos humanos que el kirchnerismo interpreta, ya la renovación peronista, pero sobre todo el kirchnerismo muy rápidamente y lo incorpora, le da todo un elemento de pluralidad que claro, el peronismo históricamente no tenía, digamos. Y por eso creo que la convergencia se da con la socialdemocracia europea, digamos. Pensar que en los años 70, digamos, pensar que era un gobierno peronista el que iba a establecer el matrimonio igualitario, igual que fue aquí Zapatero, sí, sonaba raro, sí, extraño, sí. Fuera de su tradición. O el aborto ahora. Claro, o el aborto ahora, exactamente. Pero entonces yo creo que ahí está la diferencia. En estos sectores más rojipardos, ¿no? Rojipardos, exacto. La idea de la unidad nacional la homogeneidad nacional es muy fuerte y por eso la desconfianza con el liberalismo es la desconfianza clásica de la derecha, digamos, ¿no? Y en el caso de la izquierda, digamos, peronista, que vendría a ser el kirchnerismo, ha sido muy permeable y muy maleable y en ese sentido también ha sido muy peronista en la capacidad de incorporar elementos nuevos y retraducirlos en su tradición. Ahora, ¿y la hipótesis populista? ¿Qué quedó de ella? Y de paso aprovecho introduciendo la hipótesis populista para venirnos a la escena española, dado de que finalmente en Podemos tuvo su relevancia esa hipótesis, se llegó a hablar, me acuerdo de que incluso vos y yo participamos en un programa de La Tuerca, en donde se hablaba de la frontera antagónica, de la costa, del régimen del 78, en fin. ¿Qué quedó de esa hipótesis, tanto leyendo la Argentina y trasladándonos ahora al escenario español, en donde está este pacto de gobierno presidido por la socialdemocracia? Bueno, yo creo que en Argentina un poco la jugada, digamos, que hace Cristina Fernández cuando se coloca como vicepresidenta y coloca a Alberto, lo invita a ser el candidato, es en buena medida una desactivación, digamos, de la tensión populista. Y creo que es una buena comprensión, digamos, en todo caso, del concepto de populismo de Laclau, que digamos, huye de la idea de que hay gobiernos, partidos o ideologías populistas, sino que el populismo son momentos y que puede justamente servir a un gobierno progresista democratizador y de algún modo, tal como el mundo se ha puesto, que se ha oligarquizado. Diría que según los contextos y las tradiciones, porque aquí esto es clave, y me parece que la diferencia entre Argentina y España es clave, un momento populista puede ser coherente con un gobierno incluso socialdemócrata, digamos, ¿no? Porque hemos retrocedido tanto que de algún modo esto es posible. En el caso de España yo creo que es más complicado. Yo diría un poco, por seguir el paralelismo, pensar que en España el populismo es la única manera de construir igualdad es un poco como pensar en Argentina que la única manera de construir igualdad es la socialdemocracia clásica. Yo creo que es de reconocer en ambos lados cuál es la matriz de cada país. En Argentina la matriz es populista, digamos, es un país de matriz populista en el cual el lenguaje, los modos, la historia, la propia derecha habla de pueblo. Aquí ni siquiera la izquierda habla de pueblo, habla de ciudadanía. Yo creo que España es un país de matriz institucionalista, en el sentido de Laclau también. Entonces, en el caso de... mi hipótesis ahí es que Podemos, digamos, fue populista el primer año nada más. Creo que desde la marcha del cambio en adelante modera su discurso, o por lo menos desactiva el momento populista y va hacia otra cosa. Después, un poco por la fuerza de los hechos, creo que se produce un intento de transformar la escena política española, no lo logra, y yo creo que en buena medida con cierto realismo político, este del que hablábamos al inicio,
bueno, en buena medida pliega las velas también por otros elementos de tradición, ¿no? De la propia tradición de la que viene Pablo Iglesias en su discusión con Íñigo Rejón, etc. Bueno, vuelve a un lugar, a un refugio que para él es un refugio, es un lugar más seguro, es un lugar más seguro, pero a su vez también por la necesidad política, porque ve que, bueno, que el peronismo en España es el PSOE, digamos, no es Podemos. Digamos. Con respecto a eso, esto es uno de los debates que se dan en España. ¿El régimen del 78 quedó atrás o finalmente se ha producido como una restitución de este régimen o en realidad ha habido un ligero cambio? Ya no podemos decir que ha preservado su identidad el régimen del 78. Y por otro lado, Podemos, además de reactivar al PSOE y por lo tanto renovar la propia socialdemocracia del PSOE, sí, ¿se ha vuelto también socialdemócrata o en Podemos, vamos a decir, aún insisten elementos políticos que no podrían ser reducidos al esquema socialdemócrata? Yo creo que voy a intentar ser muy telegráfico porque da para mucho esto. A mí me parece que el régimen del 78 fue, en buena medida, mal interpretado por Podemos. Creo que no hubo una crisis orgánica en España, en esto coincidimos, hemos hablado muchas veces de esto, creo que hubo una crisis de representación, pero no una crisis orgánica, pero sobre todo lo que creo que se interpretó mal fue la idea de que había una mirada sobre el régimen del 78 muy propia de la izquierda no socialista, que era la idea más algo así como que el régimen del 78 era una especie de cosa de cartón piedra que la empujabas o la soplabas y se caía, sin arraigo popular. Y yo creo que eso no ha sido así precisamente porque el PSOE es el partido del pueblo en España. Sí. Desarrollar un poquito eso de que el PSOE es el peronismo, porque a nuestros oyentes de América Latina le va a interesar. Va a resultar raro. No, lo digo un poco como una butad, pero lo digo con más que como una butad. ¿En qué sentido? Digamos, la política es una cuestión de percepciones, no es una cuestión de ciencia de lo que las cosas son o no son. En la tradición española institucionalista, el partido de la justicia social es el PSOE. El partido con más arraigo popular, sindical, es el PSOE. Yo creo que la gran prueba de eso es que estuvo a punto, digamos, de tener una situación de quiebra interna muy fuerte con la salida de Pedro Sánchez y, sin embargo, resistió. ¿Por qué resiste? Porque está organizado. Y organización no implica, como muchas veces se ve desde aquí, América Latina, formalidad de partidos tal como pueden existir en Europa. Hay organizaciones más laxas como el peronismo. El peronismo está muy laxamente organizado y por eso resiste, porque como las estructuras, si no se mueven, se quiebran, digamos, ¿no? Aquí la organización es otra porque es un país más institucionalista, pero hay una organización y hay un arraigo. No es una especie de superestructura de acuerdo. Que subsiste porque la apoyan los medios de comunicación, porque esa es la mirada un poco también superficial de la derecha, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, y también la flexibilidad ideológica del socialismo español, en el sentido de que justamente a la vuelta de los años, yo creo que la socialdemocracia en Europa y los partidos nacional populares en América Latina han venido a jugar el mismo rol, que es la defensa de la igualdad, la que es posible en cada momento. Sí. Y en ese aspecto creo que el PSOE ha sido flexible. Por ejemplo, no casualmente, digamos, para la derecha concentra su odio en Zapatero, que creo que, enganchando con lo que me preguntabas del régimen del 78, yo creo que es el tipo que se da cuenta de que el régimen del 78 necesita una renovación. Y de hecho de ahí vienen todos los problemas, digamos, ¿no? El problema catalán, que yo creo que es el problema español, pero para nombrarlo, el problema catalán, la cuestión de las leyes, digamos, los derechos, ¿no? El matrimonio igualitario, ciertas formas de renta básica que hubo, la educación para la ciudadanía, toda esa la ley de memoria histórica, aunque muy tímida para nosotros, pero empezó ahí. Pero hay una renovación. Eso se frustra por la acción del Partido Popular. El PSOE intenta olvidar eso, pero al final Sánchez es más parecido a Zapatero que a Felipe González, digamos, y es el que de algún modo liquida a la vieja guardia, digamos, ¿no? Entonces yo creo, por cerrar, que el régimen del 78 efectivamente se ha
ha probado que es un régimen que construyó hegemonía y construyó sujetos populares, pero efectivamente creo que la democracia que demanda la sociedad española ya no cabe en el régimen del 78. Yo diría que necesita una renovación, no porque yo quiera, pero sí porque no creo que dé para mucho más por ahora que una renovación. Y en ese aspecto diría que Unidas Podemos tiene un programa socialdemócrata de izquierda, como podría ser Izquierda Unida, pero de algún modo siempre puede ir un poco más allá de eso. Eso yo creo que sí. Bueno, vamos a cerrar con esta pregunta. Sí. Javier, dijiste antes este término, oligarquización del mundo. Sí. En ese panorama, ¿qué le cabe a la izquierda? ¿Ser reformista o este programa se llama Punto de Emancipación? Sí. ¿O aún puede mantener de algún modo en su horizonte algún tipo de proyecto emancipatorio? Y estoy tentado de responderte con una frase muy socialdemócrata de Bernstein, de que el movimiento es todo y la finalidad es nada, pero... Está bien. Algo de eso hay, quiero decir. Yo creo que las condiciones de posibilidad tienen que ser leídas muy rigurosamente, porque si no las consecuencias son peores, digamos, eso claro. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, no es una cuestión de... La política tiene mucho de voluntad, pero cuando se desliza el voluntarismo hay un problema muy grande. Entonces, la política es audacia, voluntad, imaginación, en eso el peronismo ha sido maestro, digamos. Y en cada contexto yo creo que hoy la cosa no creo que dé para... Siempre que lo queramos hacer dentro de un esquema democrático. Me parece que la cosa no da para mucho más. Ahora sí, digamos, como el otro día le increparon a Pablo en la facultad y le decían, bueno, hay que acabar con el capitalismo. Y bueno, pero la pregunta sería, ¿pero cuánta gente quiere acabar con el capitalismo? Sí. Más en épocas de hegemonía neoliberal. Es decir, decir que hay hegemonía neoliberal y decir que depende de nuestra voluntad acabar con el capitalismo me parece claramente contradictorio. Bueno. Javier, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bien.